Por primera vez en la historia del Estado, Tabasco tiene una Secretaría para el Desarrollo Energético. Digamos que desde los años 70 y aún antes se sabía que teníamos un gran potencial para el petróleo, una gran riqueza petrolera, y sin embargo 40 años de actividad petrolera intensa y nunca se había tenido una política pública del gobierno del Estado para atender los temas energéticos, para atender la relación con Pemex. Sí se tuvieron instituciones como la CODESPET, aquella Comisión para el Desarrollo de las Zonas Pesqueras, en los años 80 con el gobernador González Pedrero, también las CIMARES, que sustituyó luego a la CODESPET ya en tiempos de Roberto Madrazo, y eran instancias que buscaban tener esta interlocución con Pemex para atender la problemática social fundamentalmente, pero con una visión mucho más limitada y mucho más acotada, que era más bien el conflicto que existía entre las comunidades y la actividad petrolera. Pero una política pública como tal, que tuviera hoy los temas de la mayor relevancia, como tienen que ver, por ejemplo, la transición energética que tenemos que vivir todos en el planeta, el cambio de los paradigmas del uso de combustibles fósiles a ir gradualmente cambiando al uso de energías renovables, energías limpias. Eso es la transición energética. Entonces ahora en la nueva secretaría que está a mi cargo, tenemos una subsecretaría que se encarga específicamente de esos temas. Con el gobierno federal estamos trabajando de la mano para impulsar todas estas iniciativas. Tenemos una subsecretaría también de planeación y vinculación, que tiene que ver precisamente con toda esta relación con las universidades, de qué manera hacemos sinergia para que toda la matrícula que egresa de los institutos tecnológicos, de las universidades que imparten las carreras afines al sector, ingenieros petroleros, mecatrónicos, geólogos, geofísicos, ahora va a haber también las carreras de energías renovables, que me parece de la mayor trascendencia. Y bueno, pues toda esa vinculación nosotros la estamos estableciendo. Tenemos un padrón ya actualizado de todas las empresas petroleras que tienen que ver con el sector y también con el sector de electricidad, con más de 300 empresas en el estado, pues que estaba todo disperso. Ahora nos hemos reunido con casi todos, sabemos lo que hacen, cuáles son los montos de inversión que tienen en sus contratos y cuál es el tipo de trabajadores que suelen contratar o que necesitan contratar para proporcionar esta información de manera transversal a la Secretaría de Educación, para seguir impulsando las matrículas que tienen que ver con estas carreras, porque lo hemos dicho, estamos viviendo, lo voy a comentar más adelante, una especie de segundo boom petrolero. El primero fue el de los años finales de los 70s, con los grandes descubrimientos, los yacimientos petroleros del Tabasco, también en la zona de Campeche, que llegaron a constituir a nivel nacional más del 76% de la producción nacional. Entre Tabasco y la zona de Campeche producíamos el 76% del hidrocarburo que nuestro país exportaba al mundo entero. Y obviamente eso también, teníamos una economía altamente petrolizada, altamente dependiente de los ingresos petroleros, y entonces eso se traducía en una riqueza enorme para el país. El petróleo financió durante todos esos años la modernidad carretera, la infraestructura educativa, la infraestructura social, la infraestructura de salud en todo el país. Estados que ni siquiera tienen una sola gota de petróleo fueron beneficiados con este presupuesto inmenso que tuvimos los años 80, 90, todavía hasta los años 2000. Entonces, Tabasco siempre ha tenido petróleo. Inclusive ahí tenemos un dato de a finales del siglo XIX, tratando de perforar un pozo en Macuspana, el padre Gili Sáenz, pues en lugar de agua empezó a salir hidrocarburo de manera directa, lo cual llamó mucho la atención y obviamente ya se puso a Tabasco como un estado que podía tener ese enorme potencial. Después viene lo que se conoció como la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas, y ahí todas las compañías inglesas, norteamericanas, pues pasaron a manos del Estado. Se crea posteriormente la paraestatal Petróleos Mexicanos y el país empieza a tener una actividad mucho más intensa en esta materia.
Pero Tabasco, desde siempre, y lo van a ver en las gráficas que están abajo, en la parte de hidrocarburos y en la parte que tiene que ver con el gas natural, es el mayor estado productor a nivel nacional. Eso nadie lo discute. Somos el estado principal productor. Vemos ahí, por ejemplo, que la mayor producción ahora está en aguas profundas y en aguas someras. Es donde están los pozos de mayor potencial. Ahí ven en la primera gráfica el 82% de lo que extraemos de hidrocarburos se extrae del mar y el 18% se extrae en tierra. De ese porcentaje de tierra, Tabasco tiene el 11.2. Después nos sigue Veracruz, después nos seguirán otros estados como Tamaulipas, etcétera, Chiapas. Y en la parte de gas, también, de todo lo que se produce de gas en tierra, el 15.2% es Tabasco, luego le sigue Tamaulipas con el 9.7%, Veracruz con el 6.4%, otros estados. Y el grueso de los millones de pies cúbicos que extraemos de gas se obtienen también de las plataformas que están en aguas profundas y en aguas someras. Entonces, todo esto nos pone, desde siempre y ahora mucho más, en la tesitura de seguir siendo el Estado, fundamentalmente en la visión del Estado mexicano y de Pemex. Somos un centro vital y eficaz precisamente para la operación de la industria. Tenemos el puerto petrolero por el cual se vende y se vende a todo el mundo las principales cantidades de hidrocarburo en Dos Bocas desde hace 30 años. El puerto petrolero, por ahí sale la mayor parte del petróleo crudo que vendemos a nuestros clientes internacionales. Ahora, con el anuncio de la refinería, con mucho más razón, seremos un centro vital y estratégico logístico de la industria petrolera. Y todo eso nos lleva precisamente a constituir un nuevo modelo de desarrollo petrolero para el país. Las fuertes inversiones que se van a venir. Con la reforma energética, ustedes saben que antes, en el artículo 27 de la Constitución Federal, existía un monopolio para la actividad petrolera, para la producción, extracción, exploración de hidrocarburos. Solo lo podía hacer el Estado mexicano, solo lo podía hacer Pemex. Y Pemex se ayudaba a través de contratos de servicios múltiples con empresas internacionales que hacían labores de producción, que extraían petróleo, que hacían exploración, de alguna manera dándole la vuelta a la Constitución, porque realmente estaba prohibido que los privados internacionales o nacionales hicieran este tipo de tareas. Pero se hacía por las necesidades de infraestructura, de tecnología. Pemex lo hizo durante muchos años. Pero en el 2016, en el 2015 se quitó la reforma, con la reforma energética se le quitó el monopolio y se abre a la inversión privada la posibilidad de participar, tanto extranjeros como nacionales, en el sector energético, que es hidrocarburos, gas y también electricidad. Se dejaron los principales yacimientos, porque al abrir el juego de las empresas, pues Pemex se convertía en un competidor, en un jugador más del escenario energético. Entonces se le reservó a Pemex la ronda cero de los principales yacimientos, los de mayor potencial, los que los estudios geofísicos y de geólogos permitían establecer que eran los pozos de mayor rentabilidad. Esos se asignaron a Pemex en la ronda cero. Y en la ronda 1, la ronda 2, la ronda 3 se asignaron 111 contratos. De esos 111 contratos vemos que en áreas terrestres está el 46%, en aguas someras el 29% y en aguas profundas el 25%. Pero de todos esos contratos, 39 contratos están con injerencia directamente en Tabasco, en la misma proporción, en aguas someras profundas y terrestres, y ningún otro estado tiene ese enorme potencial. Pues Tabasco está en el escenario de la reforma energética. Esos contratos fueron asignados hasta por 25, por 30 años. Es hasta ahora que están empezando a dar frutos las actividades de exploración que han tenido todas las empresas. Han venido muy tarde. De hecho, el presidente de la República lo dijo arrancando el gobierno, que no veía claro con las empresas, que necesitaba que se pusieran las pilas, que invirtieran más para desarrollar los campos que les habían sido asignados, como dando a entender, si no les va a aplicar la ley y los vamos a cancelar los contratos. Entonces, esto implicó que las empresas se pusieran las pilas. Estamos hablando de empresas muy importantes a nivel internacional,
para ubicar de los contratos en tierra. Aquí están las ubicaciones en Huimanguillo, Cárdenas, los municipios, y esas son las empresas, dos de las cuales son empresas tabasqueñas que se organizaron para participar en las rondas licitatorias. Una de ellas es Roma Energy Holdings y la otra es Grupo Diario, de tabasqueños de inversión local que están participando, que están ya en actividades de exploración con miras a ser productivos. Obviamente ahí vemos también Petrofac, vemos también Jaguar, vemos Chevron, Wintershall Dea, son empresas internacionales de un gran prestigio y una gran participación. Perseus también. Y bueno, lo que se conoce como Operación Costa Afuera, aguas profundas, aguas someras, están las principales de todo el mundo en la asignación de esos contratos. Ahí está Shell, ahí está British Petroleum, está Total, Hochi, Eni, La Italiana, Ecopetrol, Repsol. Todas estas empresas están en actividades ya de exploración en aguas profundas con un gran potencial para obtener hidrocarburos, en asociación con el Estado Nacional. Las rondas licitatorias asignaron y México va a llevar participación muy importante a la hora que empiecen a extraer, a producir petróleo crudo. Y hay pozos, hay campos donde de toda la producción México se va a llevar el 92%, sin invertir un solo peso. O sea, el riesgo lo corren las empresas internacionales. Claro, los riesgos son muy calculados, son muchos millones de dólares que invierten, pero definitivamente ya se sabe que hay reservas probadas allí donde están explorando. O sea, no se les dio tampoco una posibilidad de un riesgo para que pierdan dinero, todo lo contrario. Por ejemplo, Eni es la primera que ya empezó a producir dentro de los contratos asignados, y estamos hablando, imagínense, una inversión del proyecto de 7.496 millones de dólares, y el potencial que tienen los campos asignados a Eni en las costas de Cárdenas, en Sánchez Magallanes, es de 2.100 millones de barriles de petróleo. De ahí México va a llevar un porcentaje. Es una asociación con las empresas internacionales. 14 pozos que están operando en este momento, está a 3 kilómetros, está muy cerca de las costas de Sánchez Magallanes. Y otra de las empresas es la empresa Hochi Energy, que es una asociación de Pan American Energy, una empresa argentina, la más importante de Sudamérica en materia petrolera, que se asocia con Hochi, le asignan el campo Hochi, y esta empresa tiene una inversión calculada de 2.727 millones de dólares. Ya empezó la construcción de una estación de medición de hidrocarburos en Paraíso, ya inició la construcción de la planta Hochi para el tratamiento del aceite que van a explorar, y en 2020, para junio, tienen previsto su primer inicio de la etapa de producción, pero ya están preparando las plantas para la producción que viene en el futuro. Actualmente la planta Hochi Paraíso tiene una contratación de 600 empleados que generó en el transcurso de este año, para ubicar un poquito la importancia que tienen estas inversiones en la manifestación de empleos directos. Otra de las empresas, por mencionar solamente estas tres, Talos, está también a 32 kilómetros del municipio de Paraíso, pero aquí lo destacable es que en el campo Sama, que está dentro del área contractual de Talos, se descubrió uno de los yacimientos más importantes que se han descubierto en nuestro país. Todavía se va a producir ahí petróleo, digamos, algo así como Cantarell. Cantarell fue el boom petrolero que nos dio de comer muchísimos años al país. De eso estamos hablando en el campo Sama, y es la empresa Talos Energy. Va a significar una derrama muy importante de recursos para el gobierno federal. Y bueno, además de los 111 contratos que ya explicamos ahorita un poquito la distribución, cómo están, qué empresas, qué montos de inversión, tenemos que nuevos campos se acaban de asignar recursos por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 6.460 millones de dólares autorizó Pemex dentro de su presupuesto para operar estos campos. 3 son en tierra, en Paraíso, Comalcalco, Jalpa de Méndez y Centro, y todos los demás frente a nuestras costas en aguas someras y profundas. 57 pozos considerados. Todo esto en el afán de elevar la producción de hidrocarburos, porque se están reconfigurando las refinerías. Ahorita vamos a hablar de eso, y la necesidad que tenemos
de materia prima de petróleo crudo para poder procesar. Además de los campos nuevos, hay una cosa que se denomina campos maduros. Esto quiere decir que son pozos que fueron ya perforados por Petróleos Mexicanos, por las empresas, pero que por diversas razones, tanto logísticas como políticas y sociales, porque hubo campos que tuvieron que ser abandonados por la conflictividad social de las comunidades. Esto quiere decir que tenían pozos muy rentables, pero que la gente bloqueaba los caminos, había mucha problemática, y Pemex decía, bueno, pues taponemos este pozo y vámonos a llevar los equipos a otro que se está viendo donde no hay tanto conflicto. Entonces, por una decisión de rentabilidad, Pemex fue taponando, fue dejando pozos que se consideran pozos maduros porque ya fueron explorados, ya están para nada más volverlos a meter la maquinaria para extraer petróleo. Entonces los campos maduros se van a reasignar ahora por Petróleos Mexicanos, tienen una reserva estimada de 459 millones de barriles de petróleo crudo equivalente a través de un nuevo contrato de servicios múltiples que implementó Petróleos Mexicanos. Empresas de mediano nivel, de pequeño nivel se están asociando para participar en estas licitaciones de los campos maduros y extraer todo el potencial posible que se pueda de nuestro subsuelo. ¿Por qué es importante mencionar esta gráfica que comento aquí? Porque a partir de la reforma energética, con todo lo que se venía, con los montos de inversión de las empresas, lo que ocurrió fue que la Secretaría de Energía hizo un estudio para decir, bueno, vamos a estar como país, la oferta educativa, la oferta de recursos humanos a la altura de todo esto que se viene en los próximos 10, 15 años en materia de contratación de personal. Esa fue una de las preguntas que se hicieron a partir de que se reformó la Constitución y que se asignaron las rutas licitatorias. Entonces hizo un estudio para ver cuánto íbamos a requerir de ingenieros petroleros, mecatrónicos, de todas las carreras afines al sector energético, y se requieren 135,000 expertos técnicos de todas estas materias para atender todas estas inversiones que se vienen. Además de eso, 35,000 trabajadores de Pemex y de CFE con estudios muy puntuales se van a jubilar en el mismo periodo de 5 o 6 años. Sumado a eso que tiene que recontratar Pemex de ingenieros, de técnicos, a lo que se requiere con la nueva, estamos hablando de 170,000 nuevos ingenieros petroleros, mecatrónicos, geofísicos, geólogos, de todas las energías, soldadores especializados. Todo eso se nos va a venir. Para ponerles un ejemplo, a fines de los 70 fue el boom petrolero en Tabasco y nosotros no teníamos ninguna sola universidad. Nada más estaba la Universidad Juárez, posteriormente vino el Tecnológico, las demás universidades, pero en los años 70 realmente no teníamos una sola carrera afín al sector hidrocarburos, como lo tenemos ahora en muchas universidades privadas y públicas, institutos tecnológicos. Entonces, en aquellos años, los 70, los 80, nos agarró con los dedos en la puerta. Tuvo que Pemex contratar las empresas, gente de Tamaulipas que ya estaban trabajando en la industria de hidrocarburos, carreras que en Monterrey, que en Tamaulipas se impartían ya en las universidades públicas. Todos esos jóvenes que sabían que egresaban venían a trabajar en Tabasco. Y los de aquí no podíamos entrar porque no teníamos la especialidad, la capacidad, la experiencia para insertarnos. Claro, mucha gente trabajaba en las plataformas de chacos, de ayudantes, los jornaleros agrícolas, todos se abandonaron los campos para ir a trabajar a Pemex porque Pemex pagaba mejores salarios, mejores prestaciones, pero no eran gente especializada. Los mejores salarios se quedaban con la gente que tenía los estudios que venía de fuera. Entonces ahora es distinto. Ya de los años 90 se implementó una política donde tenemos carreras afines al sector y estamos tratando de que esa matrícula se mantenga, que se especialice, que haya maestrías, doctorados, para atender lo que mencionamos en la gráfica de la necesidad de los servicios. Y esto fue 135,000, estimó la CENER federal, para los próximos 5 o 6 años a partir de la reforma energética. Es un dato que se va a quedar corto en 15 años. Vamos a requerir mucho más técnicos petroleros especializados en la materia. Como ustedes saben, uno de los grandes problemas que ha tenido el país
No lo teníamos hace 50 años cuando se hicieron las refinerías. México era un país productor de petróleo crudo, eso es lo que exportábamos. Siempre hemos exportado petróleo crudo, nuestra materia prima, y refinábamos, y fuimos haciendo refinerías en Pemex, con técnicos de petróleo mexicanos, y se compraba tecnología, se asesoraban, pero las refinerías se hicieron con capital humano mexicano, con los técnicos del Instituto Mexicano del Petróleo, y se hicieron las 6 refinerías existentes que tenemos. Eso todavía hasta hace 20 años producíamos todo el combustible de gasolina y diésel que consumía el país. Después las refinerías empezaron a entrar en desuso, se dejó de invertir dinero en el cambio de la tecnología, en la adaptación que deben llevar las refinerías, porque va cambiando la tecnología y entonces se requiere invertirle dinero. La corrupción al interior del propio sindicato, eso del huachicoleo no es algo nuevo, es algo que ha existido siempre y salía desde las propias refinerías de Pemex. Entonces vemos que todas estas refinerías se fueron quedando obsoletas y en lugar de producir, por ejemplo, si dice que Salina Cruz tiene una capacidad para 330,000 barriles diarios, se habla de que está al 40%, entonces no produce ya 330,000 barriles diarios, produce 100,000 barriles diarios. Y así nos fuimos quedando todas, Minatitlán, Salamanca, Cadereyta, Tula, Salina Cruz, al grado que México, para atender las necesidades de la industria y de los ciudadanos, de los domésticos, de los vehículos, de las fábricas, pues tuvo que empezar a importar gasolina e importar gas licuado del petróleo de los rusos y gasolina de los norteamericanos, de las refinerías que están en Texas, y entran precisamente la gasolina por el Golfo de México. Entonces nos convertimos en un país que está dentro de los 15 principales países productores de hidrocarburos, de petróleo crudo a nivel mundial, pero importamos el 60-70% del diésel y de la gasolina que consumimos, no la procesamos. Entonces lo que hacemos es vender el petróleo crudo y administramos parte del petróleo crudo a las refinerías. ¿Qué hace el presidente de la República? Porque es aquí, esto es importante mencionarlo. Se le dejó de inyectar dinero a Pemex desde hace más de 25 años. No se atrevieron nunca a cambiar el régimen fiscal de Pemex, que es otro de los problemas que están en discusión en el debate político. Las empresas petroleras a nivel mundial, inclusive las estatales, ¿qué es lo que hacen? Venden el petróleo, producen, exploran, tienen su personal, venden petróleo y lo que venden lo cobran las empresas y le pagan al Estado como cualquier otra empresa. Trasladan su IVA de su facturación, pero pagan el impuesto sobre la renta, sobre sus utilidades. ¿Y qué pasa con las ganancias de esas empresas? Pues las reinvierten en la propia empresa, en tecnología, en crecimiento de las plantas, nuevas refinerías. Así funcionan las empresas petroleras en el mundo. Y el régimen fiscal de México de Pemex no es así. O sea, Pemex produce, explora, saca petróleo, se vende y el dinero entra a un Fondo Nacional de Hidrocarburos que administra la Secretaría de Hacienda, entra al presupuesto federal y luego el director de Pemex tiene que ir a negociar su presupuesto como las demás dependencias. Entonces le dice, mira, pues esta es la nómina de Pemex, esto no me lo puedes quitar. Pero aparte de la nómina y del gasto corriente, necesito tantos millones para una nueva refinería, para reconvertir estas 3 que ya están obsoletas, para generar nuevos proyectos de producción. Y entonces Hacienda le decía, ya no te puedo dar más dinero porque pues, si te doy ese dinero para que hagas eso en Pemex, ¿de dónde financio los programas sociales? ¿De dónde le doy a salud? ¿De dónde le doy a las carreteras que tenemos que hacer? Entonces, seguimos teniendo una economía que tiene una, no dependencia, pero sí una fuerte presencia de los ingresos petroleros todavía en nuestro país. Y qué bueno, imagínense si no fuera así. Entonces lo que quiero decir con esto es que Pemex se fue quedando rezagada y entonces luego dijeron vamos a hacer la reforma energética, que ya sean los privados los que hagan y desarrollen todo y les ponemos condiciones y Pemex y el Estado van a ganar dinero, pero ya no nos metemos a reinvertir. Eso implicaba que Pemex iba a ir cada año muriendo hasta llegar a la inanición. Y entonces, pues como ocurre en otros países que no tienen empresas estatales petroleras, todo el petróleo lo hacen empresas privadas que pagan su renta al Estado
en asociación con el Estado, y los Estados obtienen beneficios. Pero bueno, aquí sería dejarnos de ganar la tajada grande, dejar la tajada grande a los privados y el Estado recibir pues, proporcionalmente una mejor parte. Entonces bueno, todo esto para ubicarles ahorita la refinería de Salina Cruz es la que tiene configurada la mayor capacidad. Se le acaba de destinar dinero por instrucciones del presidente de la República para la reconversión de las 6 refinerías, es decir, para ponerlas al día, para que vuelvan a estar a su capacidad que deben tener. Por ejemplo, Salina Cruz debe procesar 330,000 y procesa 120,000, entonces se le está metiéndole dinero a todas, a Salamanca, a Tula, a Cadereyta, para que puedan estar y reconvertir. Y la más grande que va a haber en el país de mayor procesamiento va a ser la nueva refinería de Dos Bocas, no únicamente por el diseño que va a tener, sino porque se va a hacer con tecnología de punta, con tecnología ya del máximo nivel de cómo se están haciendo las refinerías nuevas en todo el mundo. Y eso nos va a llevar a que Dos Bocas va a tener una capacidad de refinación de 340,000 barriles diarios, de los cuales se dividen en 170,000 de gasolina y 120,000 barriles de diésel, además de que va a producir asfalto, obviamente, con todos los residuos, y turbocina. Entonces, de eso estamos hablando en Dos Bocas, de esa enorme capacidad. Y bueno, pues ha habido mucho debate sobre el tema de la refinería. También es una decisión del presidente, uno de los megaproyectos del sexenio, una inversión de 160,000 millones de pesos, que no es nada despreciable, sobre todo si en Tabasco tenemos nosotros un presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para este año de alrededor de 53,000 millones de pesos, de los cuales el 92% se ejerce en el gasto corriente, en la nómina burocrática del aparato estatal, y el 8% de esos 53,000 millones es lo que le queda de margen al gobernador para impulsar nuevos proyectos. Entonces imagínense ustedes lo que representa una inversión de 160,000 millones en Paraíso en 3 años, pues una cantidad superior inclusive al presupuesto del gobierno del Estado en los mismos 3 años. ¿Cuántos empleos se van a generar? Bueno, son los datos estimados. Indirectamente 80,000 empleos durante el proceso de construcción, 20,000 empleos directos cuando la refinería esté operando. Hay quien dice, no, es que en la refinería solo pueden estar entre 3 y 4,000 trabajadores. Es cierto, pero toda la industria que se va a desarrollar alrededor de la refinería, proveedores de bienes y servicios, empresas que le van a proveer a la refinería, se estiman 15,000 trabajadores de las empresas que van a estar operando. Y son datos duros de lo que ocurre en el mundo cuando se pone una refinería. No estamos hablando de datos al azar, sino de lo que se pide. Entonces 20,000 empleos se van a generar con la construcción. Va a tener un impacto regional impresionante. Aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica. Este es el puerto de Dos Bocas, el puerto petrolero, que realmente no llegan los buquetanques nunca a la entrada del puerto, sino a través de unos tanques mar adentro, llenan los buquetanques, cargan de hidrocarburo crudo y se va al mundo. Ya en los años 2003, 2004 se concluyó las inversiones de lo que fue el puerto comercial de Dos Bocas. A un lado del puerto petrolero se construyó un área comercial, se hizo el dragado, se hicieron las escolleras y se dejó una parte para empresas, para que tuvieran bodegas. Se hizo la administración portuaria integral para la entrada y salida de mercancías de las navieras. La realidad es que eso no funcionó en la parte comercial, ha funcionado para la parte petrolera. Sí, llegan barcazas, llegan barcos de Houston, de Tamaulipas, que se trasladan por el Golfo de México y utilizan el canal de acceso del puerto comercial para descarga de maniobras, de tuberías, de situaciones ligadas a la industria petrolera. La idea del puerto no era tanto eso. La idea era de que por aquí sacáramos el plátano, que exportáramos a Europa, pero pues ustedes saben que un puerto no funciona así. Un puerto es de ida y de vuelta. Te vas a Coatzacoalcos y quieres llevar limón porque lo vas a meter en Lisboa, lo vas a meter en España, y hay 3 barcos que están esperando, se están llenando para irse. Pero ya vinieron cargados, descargaron, y entonces ahora los van a llenar. Y ahí tú dices, quiero 4 contenedores, y ahí te negocias el precio y vámonos
y a los 2 días está regresando el barco a Europa. Entonces no es de que yo voy a venir a cargar un flete a Dos Bocas y vengo vacío, porque entonces ¿cuánto me costó el flete? Te cobran el flete doble. Las navieras son de ida y de vuelta, los camiones de carga vienen cargados de carga, llenan y regresan. Lo mismo funciona en los barcos. Por eso no funcionó el puerto, porque no tenemos nosotros la oferta para poder ofertarle a los productores que exportan, los limoneros, por ejemplo, de Huimanguillo. Dicen ellos, yo mando mi camión a Coatzacoalcos, y cuando me ofertan un flete mucho más barato en Veracruz, porque hay un barco que va a zarpar, mando mis limones, 20 camiones a Veracruz, no los llevo ni a Coatzacoalcos, me queda más lejos, pero a la larga me sale mejor porque el flete que agarré para Europa es mucho mejor. Entonces, oferta y demanda es opciones de negociación de las navieras. Y en Dos Bocas pues no llegan más que los barcos que traen tuberías de toda la actividad petrolera. Y ese terreno que ven ustedes aquí, esta parte verde de selva, son 500 hectáreas que se dejaron cuando se construyó el puerto petrolero de Dos Bocas como una reserva para la ampliación del puerto de Dos Bocas en el futuro, que tienen todas las autorizaciones desde el inicio. Aquí vemos toda esta parte es la que ahorita ya se transformó, porque obviamente pues se dejó abandonada y se hizo una selva de cocoteros. Esto que se ve aquí es el río Seco, que pasa por Puerto Ceiba, y esto es una zona de manglares, y de hecho en la orilla, también del lado de la refinería, todo esto es mangle. Obviamente eso no se tocó, porque hubo un gran debate sobre eso, hubo muchos intereses, hay muchos intereses en esto, empezando porque todos los que nos venden la gasolina y el diésel, pues no les conviene de ninguna manera que nuestro país tenga la soberanía energética que plantea el presidente. Automáticamente les vamos a dejar de comprar gasolina, kerosina, diésel, la vamos a producir en nuestra refinería. Entonces son intereses muy poderosos económicamente hablando, que son los que promovieron todo este debate de que era un mal lugar para hacerla, de que esto iba a ser altamente contaminante, de que habíamos acabado con una selva de mangle. No es cierto, están los videos de antes de que se metiera la primera máquina, todo era una selva de cocoteros. ¿Saben los cocoteros, las matas de coco? Los cocos caen y si nadie lo recoge, ahí sale una matita, ahí se matea el coco, y entonces eso no se podía ni pasar. Era una selva de cocoteros, 500 hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahorita en la primera etapa del acondicionamiento que aquí mencionamos? Desde aquí se puso una draga marina que a través de unas tuberías inmensas está metiendo arena al terreno, y ya al interior del terreno la empresa Huerta Madre, que son un consorcio de 10 empresas tabasqueñas, el gobernador impulsó para que no se dejara fuera, pues nada más eso faltaba, que toda la ingeniería, la albañilería, los camiones de volteo pues vinieran de fuera también. Entonces el gobernador dijo, bueno, denos chance de que la parte de ingeniería, del trabajo físico, allá hay más de 5,000 volteos trabajando en este momento. Si le ponemos un chofer por volteo, son 5,000 trabajadores que están trabajando, nada más por decir eso, ¿no? Aparte de todo lo demás. Entonces, en diciembre concluye la primera etapa, que es el acondicionamiento del sitio. Estamos hablando de una inversión de 5,000 millones de pesos. El contrato lo ganó la empresa holandesa Vanor, que son expertos en dragados, y la ingeniería se asoció con este grupo Huerta Madre para hacer el acondicionamiento, el relleno, y dejarlo en condiciones para entrar a los paquetes de refinación propiamente dicho. Y luego de ahí tenemos la segunda etapa de la refinería. De los 6 paquetes licitatorios ya se licitaron 5. Quedó pendiente el paquete número 5, que se va a licitar en noviembre de este año, que es el que tiene que ver con la infraestructura para el almacenamiento y el manejo de los productos. Ese todavía no se ha licitado, pero ya todas las demás, ahí están las empresas que ganaron, la descripción de cada uno de los proyectos que tienen que hacer por etapas de cómo se va construyendo una refinería. Cierto es que en mucha parte de lo que llaman los fierros se están construyendo en otras partes del mundo donde está la tecnología, van a venir y van a armar todo eso aquí. Esas inversiones pues no se sienten de manera directa, también tenemos que decirlo, pero así funcionan, no las pueden hacer aquí en Veracruz ni en Coatzacoalcos, las hacen en Tailandia, las arman en otros países, ¿no? Pero me interesa que se fijen mucho en la última columna, donde dice contenido nacional.
Ese contenido nacional no es otra cosa más que la obligatoriedad contractual que tienen todas estas empresas para contratar personal mexicano, bienes y servicios, capacitación. O sea, ellos tienen que acreditar que el 96% de lo que invirtieron en esos rubros tienen que ser mexicanos. El que vende productos de limpieza no es que me voy a traer una gringa que me trae en barco a todos mis... No, tienes que comprar en México. Pero tienes que acreditar con la facturación de empresas mexicanas. El personal, fíjense bien, la primera, que es la planta combinada y la planta cotizadora, ese contrato lo ganó una empresa mexicana que se llama ICA, de gran prestigio, una constructora, y se asoció con Fluor Enterprise. Entonces es ICA Fluor, 96%. De ahí en fuera, por el grado de especialización de cada una de las áreas, se le asignó, por ejemplo, al siguiente contrato el 50% de contenido nacional, porque ya implica personal especializado, que a veces no lo hay, lo tienen que traer de fuera, pero el 50% tiene que ser mexicano. Lo mismo la de la otra con constructora de BNR, el 50%, Kellogg Brown y constructora Ostotipaquillo, 79.5%, y la de Kellogg Brown con constructora y mexicana de recipientes a presión, el 85.7% de contenido nacional. Esto nunca se había hecho en la vida. Esto el presidente de la República le dijo a Rocío Nale y al director de Pemex: aprieten en esa parte. Y no nos pueden decir que en México no tenemos experiencia en materia petrolera. Imagínense, tenemos prácticamente todo el siglo XX produciendo petróleo en nuestro país. Hay mucha capacidad instalada, empresas tabasqueñas que tienen años trabajando en la Pemex, a Halliburton, a Schlumberger, que hacen tuberías, que diseñan válvulas. El otro día recibí varias empresas tabasqueñas que fabrican válvulas, bridas, y le venden a la industria internacional. Entonces la verdad es que no necesitan ni de la más alta calidad, con estándares de la más alta calidad. Entonces evidentemente este tema de la refinería, para concluir esto, va a significar para Tabasco una fuerte inversión. Va a haber un libramiento que se va a construir para la ciudad de Paraíso, para librar la ciudad y poder entrar directamente a una autopista hasta la refinería. No se va a buscar que se afecte lo menos posible el desarrollo urbano y la tranquilidad de los paraiseños, aunque esto va a significar también crecimiento urbano, planeación urbana, que se está trabajando en eso, es parte del proyecto. Se tiene que construir vivienda nueva, se tienen que hacer plantas potabilizadoras, hay que suministrar agua potable por la nueva demanda que tiene que haber, aspectos de seguridad pública, nuevas vialidades, todo lo que implica un proyecto de planeación urbana de manera correcta, pero que nos va a beneficiar mucho a los tabasqueños los próximos años, con un impacto regional muy importante y sin precedentes. Pero bueno, hablamos aquí del petróleo, que son recursos no renovables, combustibles fósiles que se van a extinguir. Lo dicen los expertos, los científicos. Hay quienes haciendo estudios sobre las reservas de cada uno de los países y el crecimiento demográfico de las poblaciones, el crecimiento de la industria que consume diésel, que consume gasolinas, hablan de que en 80 años se van a terminar los combustibles fósiles. Hay quien dice, no, hay reservas para 100 años, y hay quien dice que 50 años. No lo sabemos con precisión, pero vamos a ponerle que sea dentro de 80 años o dentro de 100 años. Nosotros no podemos quedarnos sin pensar en cómo vamos a sustituir los combustibles fósiles para seguir moviendo al mundo. Es decir, la energía que el mundo, que las ciudades, que los seres humanos requerimos para nuestras actividades diarias, para generar empleos, fuentes de empleos, nuevas empresas. Requerimos energía, la energía es fundamental. Y para fortuna de nosotros, ya está la tecnología a nivel mundial de países que vieron este problema desde hace 30 años, desde hace 20 años, y empezaron a invertir en investigación científica sobre esto. Países escandinavos. Por ejemplo, Dinamarca tiene ya una ley que en el 2030 en Copenhague ya no puede haber un solo litro de utilización de combustibles fósiles. Todo debe ser con energía
fotovoltaica, eólica, a través del viento, biomasa, geotérmica, pero no se van a utilizar. Y en el 2050, en todo Dinamarca ya no puede haber utilización de combustibles fósiles. Ellos ya tienen trazada esa meta. Bueno, hay organismos internacionales que han planteado el tema de la Agenda 2030. México ha suscrito estos acuerdos y estamos insertos en una transición energética. Entonces, esto es lo que significa la transición energética. Cambiar, no puede ser de golpe, tiene que ir gradualmente, por eso se utiliza el término transición, para llegar a dejar de depender 100% de eso y utilizar las energías renovables, las energías limpias, que para eso tenemos nosotros un enorme potencial. Habrá estados que no lo tienen, pero Tabasco tiene un gran potencial. Y nuestro potencial, de acuerdo a estudios que entonces se van a seguir haciendo más estudios muy puntuales, pero fuentes y datos que tenemos ahorita de PricewaterhouseCoopers, esta en 2015 estimó que Tabasco tiene un potencial de casi 2.000 megawatts en energías limpias, que se distribuyen de la manera como lo explicamos ahí. En materia solar, 500 megawatts. Todo el estado tiene potencial para recibir sol a través de fotocelas. Todo el estado de Tabasco. No hay zonas, siempre va a haber posibilidad de obtener energía. Claro, ahora que hay menos sol, pues la captación es menor, pero en un promedio anual puedes tener un enorme potencial. La eólica en todas las costas, pero ahora nos decían los daneses, que son los que también tienen están a la vanguardia en materia de energía eólica, porque ellos, el clima que tienen allá, el viento es muy fuerte, entonces desarrollaron turbinas de viento para generar electricidad. Pero decían, pero ya la tecnología ha avanzado tanto que ahora podemos producir eficientemente la misma electricidad con menos fuerza del viento. Esto lleva a que las nuevas turbinas, la nueva tecnología, se pueden aplicar en lugares donde no haya tanto viento, pero un viento regular, y la eficiencia de las turbinas genera electricidad. Y de eso estamos hablando en todo el litoral Tabasco. Tenemos potencial para desarrollar plantas de producción de energía eléctrica a través del viento. La biomasa, somos un estado productor agrícola, tenemos ganadería, tenemos plátano, tenemos cacao, producimos, aunque nuestros sectores están un poco deprimidos, pero sí hay materia prima para utilizar esos desperdicios, ponerlos en unos tanques, se cierran, hay un proceso de fermentación natural y eso produce gas, produce electricidad. Para ponerles un dato interesante, acabamos de firmar acuerdos ahorita con el municipio de Huimanguillo, con el municipio de Jalpa de Méndez y Nacajuca, con el gobierno americano, con el gobierno de Corea, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y se van a instaurar el año que entra 2 plantas de incineración de basura. Ustedes saben el grave problema que tenemos con la basura. Pues se va a poner una planta en Huimanguillo, va a captar toda la basura del municipio, de lo que recoge actualmente los camiones de basura del ayuntamiento, que van y lo tiran a cielo abierto, se van a llevar a la planta. Esa basura se va a incinerar, se va a quemar y va a producir electricidad en el proceso de combustión. Pero además la ceniza, digamos, lo que queda del proceso de incineración, se utiliza con compuestos químicos para una especie de asfalto, para calles, para carreteras y para hacer tabiques, para construir casas. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que el proyecto ya es una realidad, que el año que entra se va a instaurar y se va a poner una entre Nacajuca y Jalpa que va a captar la basura de ambos municipios para que ya no se tire en vertederos de cielo abierto y se pueda aprovechar un uso inteligente, producir energía limpia y al mismo tiempo resolver el problema de la basura. Entonces, este potencial, también tenemos hidráulica, 1000 megawatts. Hay ahorita en el programa que estamos haciendo un concurso de Innovando Energía, el 7º concurso que está haciendo la Secretaría. Hemos ido a los municipios y los jóvenes presentan proyectos para generadores de agua a través de turbinas en los ríos, pequeños generadores diseñados por los estudiantes sin ningún recurso, y te ponen el DS y te están viendo cómo con la fuerza del agua está produciendo y se prenden las luces de la generación que produce. Esto que ellos hacen a manera de prototipo ahora, la realidad es que son tecnologías que ya los chinos, los daneses, todos los alemanes tienen esas plantas. Pequeñas plantas se ponen en la orilla del río a contracorriente para que genere la turbinación
se va con los cables, con un almacenamiento de electricidad y puede producir electricidad limpia para comunidades apartadas donde la CFE no llega porque no le es rentable, porque no ha ampliado la red eléctrica, porque dice que no le pagan la luz, por las razones que sean. Tenemos un enorme potencial con afluentes de ríos que pueden generar electricidad hidráulica. Además de este tema de las energías renovables, donde tenemos un enorme potencial como Tabasco, no puede decir quizá otros estados como San Luis Potosí, como Querétaro, que no van a tener la misma posibilidad que nosotros para las energías renovables. También tenemos que el gobierno del estado está impulsando otros desarrollos que tienen que ver con la industria eléctrica, con la industria de hidrocarburos. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos nosotros el puerto de Frontera. Aquí se ve la ciudad de Frontera en el municipio de Centla, y entonces aquí está el Golfo de México. Entonces los barcos entraban aquí a donde está el puerto, que está enmarcado en el centro de la ciudad, pero este canal, por el afluente de los ríos, acuérdense que por el Grijalva desciende todo lo de los Sumacintas, todo lo de Guatemala, entonces va llevando arena, arena y arena, y durante muchos años la entonces Secretaría de Agricultura mantenía una draga que con el diésel que proporcionaba el gobierno del estado y el ayuntamiento de Centla, pues mantenían dragando el canal derecho del margen del puerto para que pudieran entrar embarcaciones, pero entraban embarcaciones de lo que pudiera considerarse de mediano calado y bajo calado, que son barquitos de escama, de camarón, de pesca, que hasta la fecha pues siguen operando, pero le ha restado mucho la actividad por no poder ingresar. No puede servir como puerto de abrigo tampoco, ni de avituallamiento, ni de reparación de embarcaciones grandes, porque no podrían entrar los barcos grandes. Para ponerles el ejemplo, todos los barcos que le dan servicio a las plataformas petroleras no podrían hacerse la infraestructura en el puerto viejo de Frontera. ¿Por qué? No podían entrar por el calado. Entonces el gobierno del estado, en la administración anterior, adquirió este terreno, en este que se denomina un canal lateral. Aquí está el Golfo y por aquí también entras al río, a la bocana del río Grijalva. Entonces aquí se tiene pensado la aportación del gobierno del estado del terreno. El gobernador está impulsando con la iniciativa privada de varios países, con empresas, con petróleos mexicanos, hacer un puerto petrolero, el nuevo puerto de Frontera. Esto es un proyecto que ya está muy avanzado, que lo vamos a ver finalizado antes de que culmine esta administración. ¿Y por qué es importante? Porque si se van hasta acá atrás, tenemos Dos Bocas, y si se van muy allá, tenemos Ciudad del Carmen. Y todas las plataformas petroleras, no sé si tuviéramos una gráfica ahí para ver dónde está el grueso de las plataformas enfrente de nuestras costas, pues están enfrente de todo esto, 50, 60, 70 kilómetros adentro. Lo más práctico es tener un puerto que no únicamente sirva de avituallamiento, de reparación de embarcaciones para toda la industria petrolera, de proveeduría de agua dulce que requieren las plataformas, de avituallamiento y de puerto de abrigo. Los puertos tienen que, cuando hay tormentas, cuando hay huracanes en el Golfo, los barcos tienen que venir a los puertos a fuerza, a abrigarse, a detenerse ahí, a anclarse por seguridad. Y tenemos esa deficiencia en esta parte del tramo del Golfo de México. Y ese puerto podría cumplir todas estas expectativas. Está garantizada su rentabilidad, el retorno de la inversión de los que hagan esas inversiones. Hay empresas holandesas, hay franceses, alemanes que están interesados en desarrollarlo, y el gobierno del estado está impulsando el proyecto para hacer un puerto que tenga esas características de proveeduría de servicios a todas las plataformas que se están desarrollando frente a nuestras costas. A manera de conclusión, ¿qué es lo que tenemos que hacer los tabasqueños? No es una tarea solamente del gobierno, ni del gobierno federal, ni del gobierno del estado. Ustedes pensarán, y tendrían razón, la mayor parte de la legislación, de las asignaciones de los contratos, de las reguladoras en materia de hidrocarburos, de energía, son de carácter federal. El estado de Tabasco no tiene esas facultades porque el sector energético es de naturaleza federal. Está en la Constitución, está en las leyes federales, las leyes de industria eléctrica, de energía, de hidrocarburos, todo se regula a nivel de la federación.
Sin embargo, Tabasco tiene mucho que hacer, que impulsar, porque las actividades de Pemex, las actividades de las empresas se desarrollan en nuestro territorio. Entonces vemos cómo se ha dado una conflictividad social histórica. Todos estos bloqueos a las instalaciones petroleras, estas reclamaciones que hacen las comunidades, que de alguna manera vinieron a trastornar a lo largo de los años, antes de los años 70, todas esas comunidades donde hoy está llena de pozos petroleros, vivían de la pesca, de la acuicultura, de la caza, en perfecta armonía con el medio ambiente. Al llegar petróleos mexicanos en los años 70 a Tabasco, el boom petrolero primero, pues ¿qué ocurrió? No teníamos reguladoras ambientales como las hay ahora, reguladoras de energía, de hidrocarburos que imponen sanciones, que revisan los planes ambientales y sociales de las empresas. No había nada de eso. Pemex actuaba en solitario, podía hacer lo que se le pegara la gana, contaminaba, siempre decía no al pago de las reclamaciones. Por mencionar solamente históricamente el dato de la reclamación 100, número 100 de la Comisión de Derechos Humanos, la conocida como la CIA 100, bueno, pues eso fue un hecho histórico donde al más alto nivel del país se dijo que se paguen las reclamaciones, y le dijeron al de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Carpizo, que fue el primer presidente de la comisión, que obligara a que pagaran. Ustedes saben que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos no son vinculatorias, no son obligatorias, pero como estaban haciendo la comisión, el presidente de la República dijo que pague Pemex, porque no van a hacer la Comisión de Derechos Humanos muerta haciendo una reclamación, una recomendación tan importante y que no cumpla Pemex. Entonces pagó, y ahí pagó de todo, pagó desde los que realmente eran afectados hasta los que inventaron que eran afectados, que hubo de todo. Entonces eso generó pues una situación de líderes que se aprovecharon de esa circunstancia para estar extorsionando a Pemex y generaron grandes conflictos en la comunidad social. Entonces, por eso cuando hablo de la participación del Estado, de los municipios, es de la mayor relevancia, porque si no resolvemos el problema de que las empresas y de Pemex no contaminen, que cuando haya un daño realmente se hagan cargo de los daños, que puedan limpiar cuando haya derrames de hidrocarburos, que generen nuevas condiciones en las comunidades y que ese dinero que se genera también sirva para cambiar las condiciones sociales de las personas que viven en las comunidades petroleras, alrededor de toda la producción petrolera. Entonces la gente siempre va a buscar la posibilidad de bloquear. Y si nosotros seguimos con esta cultura, pues las inversiones no van a aterrizar. Va a haber empresas que van a decir, pues sí, mira, hay mucho petróleo ahí, pero qué conflictivo es producir ahí. Prefiero mejor irme a Nigeria, a África, o a otros países a invertir donde no tengo esa conflictividad. De hecho, las empresas nos lo dicen. En Veracruz no tengo ese problema, en Tamaulipas tampoco lo tengo, es en Tabasco. Entonces, por eso el gobernador del estado está muy interesado en que nosotros generemos esas condiciones, que Pemex tenga esta nueva actitud, ya que se tomó la decisión de que Pemex sea un jugador con ventajas, un jugador que pueda tener recursos, dinero, para competir con las empresas internacionales, reconvertir las refinerías, ser autosuficientes energéticamente. En los próximos años podemos volver a tener un incremento del 30% de nuestro presupuesto federal y generar un nuevo desarrollo del país. Y ya sabemos que eso va a ser 50 años, 60 años, después se va a agotar el petróleo y tendremos que entrarle a las energías renovables. Y todo esto que pusimos aquí es lo que tenemos que hacer. No es el gobierno federal nada más, es el gobierno del estado, son los ayuntamientos, son los empresarios, las empresas, los ciudadanos, que tenemos que cambiar toda una lógica para que podamos realmente consolidar a Tabasco como la capital energética del país. Muchas gracias a todos. Secretaría para el Desarrollo Energético. Gobierno de Tabasco.